Bien, método inductivo. Vamos a trabajar con el método inductivo desde un autor que se llama Alan Chalmers. Alan Chalmers, en su texto de ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, le dedica un capítulo a hablar sobre el método inductivo, ¿sí? Al cual denomina el inductivismo, la ciencia como conocimiento derivado de los hechos de la experiencia. Así se define al inductivismo. El inductivismo es la ciencia como conocimiento derivado, ¿sí? Que se deriva, que proviene de los hechos de la experiencia. Es decir, los hechos de la experiencia, me dan como resultado al conocimiento científico. Me permiten acceder a conocimiento científico. Vamos a ver qué dice este autor, que como ya les dije es Alan Chalmers. Les dejo aquí su nombre para que luego puedan acceder a la bibliografía. Los hechos de la experiencia me dan como resultado al conocimiento científico. Vamos a ver por qué esto es así. Quiero que asocien la palabra método inductivo a experiencia como primer paso. Como segundo, que esa experiencia genera conocimiento científico. Y que esa experiencia tiene que ver con un hecho concreto, la realidad. Existe, según Chalmers, existe una opinión establecida sobre qué es el conocimiento científico. Es una opinión compartida en ciencia, digamos que es una opinión que forma parte del sentido común, ¿sí?, que se tiene sobre la ciencia. Entonces, esta opinión dice que el conocimiento científico es conocimiento probado, que las teorías, vamos a poner, acá voy a escribirles qué dice esta opinión. ¿Cuál es la opinión generalizada? La opinión generalizada que se tiene sobre ciencia y que va a criticar Chalmers va a ser la siguiente. La opinión dice esto. El conocimiento científico es un conocimiento probado. Bien, es decir, fíjense cómo acá, de manera implícita, está la experiencia. Es un conocimiento probado. Esta opinión generalizada que existe sobre la ciencia también manifiesta que las teorías, recuerden que estamos hablando de teorías científicas, se derivan de los hechos de la experiencia. La experiencia sigue estando acá presente, de los hechos de la experiencia. ¿Y cómo se obtienen estos hechos de la experiencia? A través de dos cosas que son muy importantes. A través de la observación y a través de la experimentación. A través de la observación y la experimentación yo puedo obtener
¿sí? Puedo experimentar a partir de los hechos y de los mismos obtener teorías científicas. Acá aparece otra palabra, observación. Acá aparece la experimentación. La experiencia está asociada a esto, a observación, y está asociada a experimentación. Y además, ¿qué dice? Dice otra cosa esta opinión, que hace el sentido común que se tiene sobre ciencia. Nos va a decir que la ciencia es objetiva. La ciencia es objetiva. Que es objetiva, ¿por qué? Porque hay un método, ¿no? Y nos va a decir también que en función de esto, el conocimiento científico es fiable. No puede confiar en el conocimiento científico porque es conocimiento objetivamente probado. ¿Mediante qué? Otra vez, la experiencia, que parte de qué? De la observación y experimentación. Esta opinión que existe sobre la ciencia, opinión sobre la ciencia, opinión generalizada, por eso sentido común sobre ciencia, esta no es casual, sino que se corresponde, ¿de dónde surge? Se corresponde, se hizo popular a partir de la revolución científica. A partir de la revolución científica del siglo XVII, se instala esta opinión generalizada que existe sobre la ciencia. Revolución científica del siglo XVII, cuyos principales protagonistas han sido Galileo Galilei, y también lo tenemos Isaac Newton, como máximos referentes de la revolución científica del siglo XVII. ¿Por qué son los máximos representantes de la revolución científica del siglo XVII y por qué a su vez la revolución científica es la que instala esta opinión generalizada sobre la ciencia? Porque tanto en Galileo Galilei como en Isaac Newton, la experiencia, en ellos vemos que la experiencia, ¿sí? La experiencia es fuente de conocimiento a través de la experimentación y la observación. Es más, Bacon, ¿se acuerdan? Que se encuentra en el texto de Díaz y Heller con la información es poder. ¿Recuerdan esto? Bueno, Bacon también nos va a decir que si queremos entender la naturaleza, debemos consultar la naturaleza. Esto es fundamental aquí. Lo voy a escribir. Si queremos entender, si queremos entender a la naturaleza, debemos consultar la naturaleza. No hay otra. Tenemos que ir a esa realidad.
Todo esto ha generado la opinión que existe, generalizada, que existe sobre lo que es la ciencia, a partir de lo que ha sido la revolución científica. A todo esto, a toda esta opinión que existe sobre ciencia, Chalmers va a manifestar que el intento de formalizar esta imagen sobre la ciencia, ¿sí? Es decir, este intento de formalizar que la ciencia es conocimiento científico probado, que las teorías científicas se derivan de los hechos de la experiencia, que la ciencia es objetiva, que el conocimiento científico es fiable porque es conocimiento objetivamente probado a partir de la observación y la experimentación, es decir, a través de la experiencia. Todo esto, este intento de formalizar esta imagen sobre la ciencia, se debe a la concepción inductivista, ingenua de la ciencia. Acá lo que está haciendo Chalmers no es describiendo, sino es crítico al inductivismo. Por eso dice inductivismo ingenuo. ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, ¿puedo volver a la otra? Sí, ya está. Perfecto. Sí, ¿alguna consulta sobre esta filmina? De no ser así, continúo. Entonces, vamos a ver qué características tiene este inductivismo considerado ingenuo según Chalmers. Inductivismo ingenuo. No es que se llame, importante, por favor, no es que se llame inductivismo ingenuo o que el inductivismo ingenuo sea otro método. No. Inductivismo ingenuo es la forma en la que lo llama despectivamente o de manera crítica, ¿sí? Chalmers, es de manera crítica más que despectiva, es de manera crítica como Chalmers denomina al método inductivo, pero no existe un método que se llame inductivismo ingenuo. Esto tiene que quedar sumamente claro, por favor. ¿Sí? El ingenuo lo utiliza Chalmers como crítico de ese inductivismo. Y va a decir, el inductivismo es ingenuo por lo siguiente. Es ingenuo porque considera que la ciencia, ¿sí?, empieza con la observación. Considera que la ciencia empieza con la observación. Pero no cualquier observación, sino que quien observa tiene determinadas características. Para observar tiene que existir un observador. Este observador, que es el sujeto que investiga, este observador tiene que tener las siguientes características. Tiene que tener los órganos sensoriales normales, no disminuidos. Todo tiene que funcionar perfectamente bien. Órganos sensoriales normales. ¿Pero por qué esto? Porque los órganos, ¿sí?, son un instrumento. Son un instrumento de acercamiento a la realidad.
de acercamiento a la realidad. ¿A través de qué? De la observación y de la experimentación. ¿Sí? Entonces, tiene que tener, según el inductivismo, la ciencia comienza por la observación. El observador debe tener, este sujeto que investiga, debe tener los órganos sensoriales normales. Por todo lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Chalmers lo considera un inductivismo ingenuo. Continúo con las características que tiene este sujeto que investiga. Tiene que tener los órganos sensoriales normales porque son instrumentos de acercamiento a la realidad. Tiene que tener una mente libre de prejuicios. No una menta, tiene que tener una mente libre de prejuicios. ¿Sí? Un sujeto casi tabla rasa, ¿no? Y debe también tener la capacidad de registrar todo, ¿sí? De manera fidedigna. Debe registrar todo de manera fidedigna. Bien. ¿Y qué es lo que registra de manera fidedigna? Bueno, justamente lo que sucede, es decir, los hechos. ¿Y cómo se nota el trabajo realizado por el sujeto que investiga? Porque lo convierte, lo que observa, lo que experimenta, lo convierte en enunciados. Enunciados que son enunciados singulares, observacionales. Porque son a partir de lo que él observa que puede afirmar determinadas cosas. Los enunciados singulares son sumamente importantes. ¿Por qué son importantes? Porque las leyes, ¿sí? Las teorías se derivan de los enunciados singulares. ¿Por qué ocurre esto? Porque la suma de enunciados singulares me va a dar como resultado enunciados generales universales, es decir, leyes, teorías. ¿Bien? ¿Qué características, además de lograr que el cúmulo de enunciados singulares me dé enunciados generales? ¿Qué características tienen estos enunciados? Tienen la característica de que estos enunciados hacen referencia a un determinado acontecimiento, o estado de cosas que ocurre en un determinado lugar y en un determinado momento. El acontecimiento
que va a formar parte de ese enunciado singular ocurre en un determinado lugar, en un determinado momento. Es decir, que el enunciado singular no descarta, sino que incorpora y vuelve totalmente relevante la variable temporo-espacial, es decir, espacio-tiempo. Un enunciado singular, ejemplo. Un enunciado singular, como puede decir Chalmers en el texto, el papel tornasol se vuelve rojo al ser sumergido en el líquido, ¿sí? Este enunciado también toma en cuenta no solamente el lugar y el momento, sino la condición. Yo veo cómo el papel tornasol cambia o se vuelve rojo a partir de someterlo a determinadas condiciones. Variables del ambiente. Ya voy a volver a los enunciados, no se preocupen. Entonces, ¿cómo yo logro obtener enunciados singulares? Primero que necesito que el sujeto que los vaya a desarrollar tenga todas estas características: órganos sensoriales normales, mente libre de prejuicios, y que registre todo de manera fidedigna. Es decir, que los enunciados singulares van a ser producto de la observación. ¿Bien? Y ¿cómo la observación? Porque en la observación están presentes los sentidos. Podríamos, algo más general, hablar de la experimentación. A partir de la observación y de la experiencia, que me da enunciados singulares observacionales. Ahora, como ya les comenté, estos enunciados singulares me llevan a obtener enunciados generales. Estos enunciados generales van a ser enunciados universales. Es decir, que estos enunciados generales son afirmaciones acerca de las propiedades o sobre el componente de algún aspecto del universo. Pero yo llego a estas afirmaciones a partir de la suma. Los enunciados generales se logran con la suma de enunciados singulares que me dan como resultado enunciados generales universales. Es decir, que si el enunciado, miren acá, si el enunciado singular hace referencia, vuelvo a repetir acá, si el enunciado singular, si un enunciado singular a mí me hace referencia a un determinado acontecimiento o estado de cosas que ocurre en un determinado lugar, en un determinado momento, sí, sujeto a diferentes condiciones, es lo que va a ocurrir con justamente el enunciado general. Va a ocurrir lo siguiente, que un enunciado general, el enunciado
el enunciado general se refiere acá, ¿se refiere a qué? Se refiere, voy a ponerlo tal cual, hace referencia a todos, no sé cómo lo puedo resaltar a esto, denme un segundito, esa es la goma, a ver acá, a ver si se puede resaltar. A todos, bueno, tengo que practicar un poco este programa. A todos, ya no quiero nada, a ver. Ahí está. Esperen un segundo. Bueno, a todos, que quede claro eso. Denme un segundo que no lo puedo sacar ahora. Espérenme, porque está complicado esto. Ahí está. Entonces, el enunciado general, repito, ¿sí? Hace referencia a todos los acontecimientos, ¿sí? O estado de cosas en todos los lugares y en todos los tiempos. ¿Por qué se logra esto? Porque el enunciado singular es el enunciado general es la suma de los enunciados singulares. Ejemplo de enunciado general. Los planetas se mueven en elipses alrededor del Sol. Estas son características básicas sobre lo que es el método inductivo. Acá hay elementos claves del método inductivo que me gustaría repasar. El método inductivo es un método que tiene como base la experimentación, que se da a partir de la observación y de la experiencia. Para lograrlo, necesita de un investigador, un sujeto que investiga, que tiene que tener 3 características básicas, más que básicas, elementales. Vuelvo a decir lo mismo. Son características que permiten que se dé el método inductivo, con lo cual son las características fundamentales del método inductivo. Que el sujeto que tenga los órganos sensoriales normales, que tenga la mente libre de prejuicios y que además sí registre todo de manera fidedigna. Se supone que el sujeto que investiga tiene estas 3 características. Esta es una de las razones por las cuales Chalmers dice es ingenuo. Es ingenuo. O sea, órganos sensoriales normales, mente libre de prejuicios. Un robot, diría, ¿no? No es exactamente lo que dice, lo estoy parafraseando. Entonces, la crítica al inductivismo ingenuo parte por su armado, por cómo está armado. Repito, es un método basado en la experimentación a partir de la observación y experiencia
que lleva a cabo un sujeto que investiga, que tiene los órganos sensoriales normales, que tiene la mente libre de prejuicios, que registra de manera fidedigna. Y cuando registra de manera fidedigna, escribe, ¿sí? Por eso registra. El registro es de enunciados singulares. Registra enunciados singulares. ¿Qué hecho ocurrió? ¿Qué hecho ocurrió? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? Ver si un hecho similar ocurre en otro lugar. ¿Sí? ¿Y en qué tiempo? Es más, Chalmers tiene la anécdota del pavo inductivista. Esto es muy buena, la anécdota esta. Él cuenta, ¿no? Yo no recuerdo específicamente las palabras, así que lo voy a reinterpretar. Dice así. Dice que estaba el pavo, ¿sí? El pavo inductivista. Utiliza esto, uno puede interpretar que es para decir que el científico que hace inductivismo es un pavo. Pero está hablando del animal, ¿no? El pavo inductivista. Dice, había un pavo inductivista en una granja. Entonces, el pavo inductivista en esa granja se dan cuenta que le han de comer a las 9 de la mañana. Entonces, el pavo, ¿qué dice? El pavo inductivista, que tiene los órganos sensoriales normales, tiene una mente libre de prejuicios, registra de manera fidedigna. Hoy comí en la granja a las 9 de la mañana, ¿no? Y el pavo va registrando, porque es muy importante para el inductivismo que no solamente tomar eso que está pasando, ese estado de cosas, ese acontecimiento, ese hecho, tomando la variable temporoespacial, sino que variando en sus condiciones. A ver, sigo estando en la granja, siguen siendo las 9 de la mañana, pero cambian las condiciones. A ver, me doy cuenta que como, ¿sí? Como cuando llueve a las 9 de la mañana. Como cuando el cielo está nublado a las 9 de la mañana. Cuando hay viento a las 9 de la mañana. Cuando es primavera a las 9 de la mañana. ¿Sí? Cuando es otoño a las 9 de la mañana. Cuando, sí, es verano a las 9 de la mañana. Iba variando e iba registrando todo esto. Por ende, ¿cuál fue el enunciado general? Los pavos comen a las 9 de la mañana. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ocurrió? El pavo olvidó un enunciado singular. ¿Cuál fue ese enunciado singular? Que un día a las 9 de la mañana le cortan la cabeza y no come. Porque en realidad lo estaban preparando para comerlo. ¿Se entiende? Es decir, al pavo inductivista, un día la realidad lo va a sorprender. Porque uno puede, justamente, tomar un hecho y verlo en diferentes circunstancias, ¿sí? Fíjense que acá cambiaban las condiciones climáticas, e independientemente de las condiciones climáticas, e independientemente, sí, de eso básicamente, que variaba de las diferentes condiciones, había una constante. El pavo comía a las 9 de la mañana en la granja, siempre. ¿Ok? Entonces, a partir de esos enunciados, nosotros viendo, fíjense que no fue precipitado, no es que un día comió y dijo, bueno, el pavo inductivista dijo, bueno, yo todos los días como a las 9 de la mañana. No dijo, yo todos los días como a las 9 de la mañana. No, sino que esperó, ¿sí? Tomó, registró cómo el hecho seguía siendo una constante independientemente de las condiciones. Y esto le permitió elaborar un enunciado general. Pero el día que lo iba a elaborar el enunciado general, le cortaron la cabeza. Entonces, ¿lo puede sorprender? Sí, lo puede sorprender. Por eso habla del inductivismo ingenuo. Bien, vamos a ver por qué más habla de el inductivismo ingenuo. Es inductivismo ingenuo también por lo siguiente. Romina, ¿vos me querías preguntar algo?
No, que había escrito ahí en el chat que como, digamos, se venía teniendo todo en cuenta un montón de cosas, pero era como que en definitiva no se tenía en cuenta la finalidad, lo interpreté así. Bueno, porque la finalidad del pago inductivista es lograr un enunciado general. O sea, hubo un enunciado singular que le falló, que a las 9 de la mañana le cortaron la cabeza. O sea, porque en realidad lo estaban preparando para comérselo. O sea, hubo un enunciado singular que tiró a la basura todo el resto de acumulación, ¿sí?, de enunciados singulares. Con lo cual, ese enunciado general o ese posible general de los pavos comen a las 9 de la mañana, ese enunciado general cayó también, porque un día le cortaron la cabeza. Lo que yo interpreto es que asocia al investigador que hace inductivismo con el pavo inductivista. A ver, vos podés registrar todo de manera fidedigna, ok. La crítica de Chalmers va a ser, bueno, ¿cuántos enunciados singulares necesitas para elaborar un enunciado general? Y ahora vamos a ver qué es lo que responde, qué es lo que dice el método inductivo. Para el método inductivo, ¿sí? Para el método, ¿qué es lo que responde? Ante esto, el método inductivo ¿ante qué? Ante ¿es posible realmente generalizar a partir de enunciados singulares? El método inductivo va a decir que es lícito generalizar a partir de una lista finita de enunciados, o sea, es una lista que tiene, no es infinita, es finita, o sea, que tiene un corte, ¿bien? De una lista finita de enunciados observacionales singulares, una ley universal. Es lícito generalizar a partir de ahí. ¿Por qué? Porque para poder generalizar, se necesitan condiciones. Hay condiciones que permiten esta posibilidad de generalizar. Las condiciones son 3. Primero, la cantidad. Es decir, el número de enunciados observacionales, ¿sí? El número de enunciados observacionales que constituyen la base de la generalización debe ser grande, ¿sí? Grande. La base sobre la cual se va a generalizar debe ser grande. ¿Qué debe ser grande? Debe ser grande el número, ¿sí?, de enunciados singulares observacionales. Singulares porque se hacen de a uno, observacionales porque parten de la experimentación. Otra de las cosas que va a decir es, el método inductivo va a decir, bueno, es lícito generalizar a partir de enunciados observacionales singulares un enunciado general.
Pero para esto, para generalizar, se necesitan condiciones. Repito, la cantidad es importante, o sea, se necesita un número grande de enunciados que sirvan de base para la generalización. Otra de las cosas es la variedad, ¿sí? Es decir, que tenemos que tener en cuenta una amplia variedad de condiciones. Esto que les estaba explicando del pato inductivista, fíjense que él registró si hacía frío, si hacía calor, si había viento, si era primavera, si era verano, si era otoño. Bien, todas estas cosas las fue registrando, es decir, se presenta el hecho, no solamente hay que tener en cuenta el contexto y el tiempo y el hecho en sí, sino también las condiciones en las que se da para poder generalizar. Y en tercer lugar, aparece la precisión. Bien. ¿Qué es la precisión? Es que no hay lugar para la contradicción. Es decir, ningún enunciado singular debe contradecir a la ley universal. Es decir, que yo no puedo elaborar como enunciado general que los pavos comen a las 9 de la mañana. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya me apareció un enunciado singular, que es el corte de cabeza, ¿sí? Que no me permite. Y yo por más que tenga 20.000, ¿sí?, enunciados singulares, aparece uno que no corresponde, yo no lo puedo poner como una excepción a la regla. No. Porque yo para poder elaborar la ley, ¿sí?, o la teoría, necesito que ningún enunciado singular observacional vaya en contra, ¿sí?, de la ley universal. ¿Por qué? Porque esa ley universal se va a derivar de esos enunciados. Profe, una Ahora, pregunta. sí, esperen que todavía no terminé Entonces, con las condiciones. Esperen que quiero comentar algo de la condición y ya doy lugar. ok. Entonces, la condición número 1 de la cantidad es necesaria, porque si bien las tres, en la 1 a veces está el mayor cuestionamiento, ¿no?, al método inductivo. El método inductivo va a decir que no es lícito generalizar a partir de una sola observación. Es lícito generalizar a partir de una lista finita de enunciados observacionales, que debe ser grande. Esa lista debe ser grande, pero finita, determinada. Ahora, de uno solo yo no puedo elaborar una ley general. Es decir, que serán necesarias una gran cantidad de observaciones para poder justificar el surgimiento de cualquier generalización. El inductivista, a partir de estas condiciones que pone para generalizar, aclara, insiste, no debemos sacar conclusiones precipitadas. No debemos sacar conclusiones precipitadas. Esto va a estar para el inductivismo. Sí, te escucho, Leila. Le quería consultar entonces qué pasa si aparece uno de estos enunciados. ¿Se desecha el objeto de estudio o se sigue estudiando, pero en base a otros enunciados singulares? No sé si me expliqué. Sí, eso es importante lo que decís, porque el objetivo del método inductivo, es crear teoría. A partir del método inductivo uno crea teoría, nuevas leyes,
¿sí? Ahora, si un enunciado te contradice y no hay posibilidad de que elabores una ley universal, con lo cual tenés que ir por otro lado, ¿sí? Claramente no hay una constante en variedad de condiciones en tiempo y espacio que te garantice la posibilidad de generalizar. Con lo cual no hay posibilidad de hacer teoría. ¿Se entiende? ¿Te respondí, Leila? Sí, profe, gracias. Genial. ¿Alguna otra duda hasta acá antes de continuar? Genial. Bueno, continúo con esto. Vamos a ver que la respuesta del inductivismo justamente es esta que les mencioné, ¿no? A ver, se nos dice que somos inductivistas ingenuos porque creemos en la objetividad que se presenta desde el sujeto y desde el uso del método. Porque si elaboramos una generalidad a partir de enunciados. Pero ante esto, el método inductivo dice, nosotros consideramos la posibilidad de generalizar, pero ¿a partir de qué? De ciertas condiciones, cantidad, variedad y precisión. E importante, va a decir el método inductivo, nosotros no nos precipitamos, ¿sí?, en dar una generalidad. No, esperamos la cantidad, esperamos a la variedad y tratamos de ser lo más precisos posible, porque no hay posibilidad de generalizar si un enunciado singular entra en contradicción contra aquello, sí, que yo quiero, esa ley o esa teoría que va a ser universal. Vamos a ver que el inductivismo, el método inductivo, está acompañado por un tipo de razonamiento en particular. Este razonamiento es el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo que desarrolla Lazo antes de ingresar al método inductivo, él desarrolla razonamiento inductivo y deductivo. El razonamiento inductivo acompaña al método inductivo. ¿Y cómo lo acompaña? En lo que es el pasaje de enunciados observacionales singulares a enunciado general universal. Existe, asociado al razonamiento inductivo, un principio de inducción. Chalmers, ¿qué va a decir? Que es ingenuo pensar que la ciencia se basa en un principio de inducción, pero solamente los inductivistas ingenuos así lo entienden. ¿Qué dice este principio de inducción? El principio de inducción dice lo siguiente: si en una amplia variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A, y si todos los
A, observados, poseen, sin excepción, la propiedad B, entonces todos, ay, se me borró. Bueno, puede pasar. Lo repito porque Profe, ¿no puedes apretar la flechita para atrás, ahí arriba a la sí lo izquierda? hice, pero no, mira, ¿ves? O sea, como, no sé, se lo comió, no sé qué le pasó. Bueno, no importa. Lo escribo. Principio de inducción. El principio del principio dice lo siguiente. Si en una amplia variedad de condiciones se observa, ¿sí?, una gran cantidad de A, y si todos los A observados poseen, sin excepción, la propiedad B, entonces todos los A son la propiedad B. Esto ocurre porque el conocimiento científico, ¿sí?, es resultado de la inducción. ¿De qué inducción? De este principio de inducción que vemos acá. Nosotros vimos el pato, el pavo. El pavo comía, ¿sí?, siempre a las 9. Independientemente de las condiciones, siempre se daba, pavo comía a las 9. A, si posee sin excepción la propiedad B, por ende, todos los A son la propiedad B, es decir, todos los pavos comen a las 9. Bien, por lo menos hasta antes del corte podíamos hacer esta generalización. Pero como dice el método inductivo, no hay que apresurarse. Nosotros no damos conclusiones precipitadas. Acá el conocimiento científico desde el método inductivo es el resultado de la inducción. ¿Cómo? A partir, básicamente, de la base segura a partir de las 3 condiciones que les mencioné, que proporciona, que brinda, vamos a poner, que brinda la observación. Bien. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos a ver si llegamos para la 1. Entonces, aquí se le critican
varias cosas a lo que es el método inductivo. Porque el método inductivo confía en su principio de inducción, que un enunciado singular, un enunciado general se puede obtener mediante este método, es decir, se puede hacer conocimiento científico que se desprenda de la inducción. Y esto es así para el inductivismo, porque para el inductivismo, ¿sí?, existe una fuente de verdad. La fuente de verdad, y esto está asociado a la base segura, 3 condiciones más verdad. La fuente de la verdad es la experiencia. La fuente de la verdad es la experiencia, observación y experimentación. Ahora bien, para Chalmers, este inductivismo ingenuo es encantador. Habla Chalmers de el encanto del inductivismo ¿Y cómo es encantador? Vuelvo a repetir algo que mencioné al principio. Porque logra instalarse, ¿sí?, en términos generales, y elabora un sentido común sobre la ciencia. Recuerden que les mencioné que esto ocurre a partir de la revolución científica del siglo XVII. Estas son las condiciones por las cuales, sí, es encantador. Porque es encantador sobre todo porque dice llegar a la verdad. Para el inductivismo ingenuo se llega a la verdad. Por eso también le dice ingenuo, ¿no? Llega a la verdad. Porque llega a la verdad producto también de la objetividad. El encanto también tiene que ver con la objetividad. ¿Sí? Hay una verdad que se logra producto de esta objetividad. Y es una objetividad que va a considerar lo siguiente. La objetividad es el hecho de que no permite, ¿sí?, que aparezca en el proceso de investigación ningún elemento subjetivo. Aunque no se mencione, recuerden esto. Objetividad, cuando se habla de objetividad, desde el método inductivo implícitamente se está haciendo mención a 2 cosas. Objetividad del científico y objetividad de la ciencia. Aunque recuerden ustedes que también tuvimos en el texto de Rivera y Gutiérrez, cuando se menciona a Reichenbach, que habla de los contextos, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, él reconoce en el contexto de descubrimiento que justamente el científico está
permeado por su subjetividad, ¿no? Pero que aún así, cuando llega al contexto de justificación, pareciera que el método le da un manto, ¿sí? Le otorga objetividad al conocimiento científico. Todas las singularidades que trae ese sujeto, sus características valorativas y demás, desaparece cuando hace método científico entendido como método inductivo. ¿Por qué? Porque para ser método inductivo necesita cumplir con las condiciones que les mencioné al principio. Órganos sensoriales normales, mente libre de prejuicios, registrar de manera fidedigna. Desde el vamos, el método exige objetividad. Bien, y es más, da por sentado de que se puede acercar a esa objetividad. Con lo cual, Chalmers va a decir lo siguiente. Va a decir que el inductivismo ingenuo, recuerden que no existe método inductivista ingenuo, él le dice así, ¿sí? El inductivismo ingenuo es equivocado, ¿sí? Y es peligrosamente engañoso. Pero ¿qué es lo que lo hace peligrosamente engañoso? Que se haya convertido, lo peligrosamente engañoso es que se haya convertido en sentido común sobre la ciencia. ¿Sí? Con todo esto que entiende el método inductivo, cómo es ese sujeto que investiga, qué características tiene, ¿sí? El rol que le dan al método, cómo se registra, etc. Y es engañoso porque no se puede utilizar un principio de inducción para justificar la inducción. Es decir, recuerden el principio de inducción que estaba acá. Si en una amplia variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A y si todos los A observados poseen sin excepción la propiedad B, entonces todos los A son la propiedad B. En esto, ¿qué es lo que estamos teniendo? Nosotros estamos teniendo un principio de inducción, con lo cual, por este mismo, se estaría justificando la forma de hacer ciencia que tiene el método inductivo. O sea, esta sería la base de la cual pasamos de enunciados singulares a generales. Bueno, esta base no es la indicada, según Chalmers, porque no se puede utilizar un principio de inducción para justificar la inducción. O sea, ¿dónde está, sí, la posibilidad de poner a prueba ese conocimiento? No, porque mientras te dé el cálculo de que, vuelvo a repetir, de que en una amplia variedad de condiciones se observe una gran cantidad de A y que todos los A tengan sin excepción la propiedad B, y entonces todos los A son la propiedad B. Este es el principio de inducción y sobre este mismo se justifica, ¿sí?, el método inductivo. Lo cual, para Chalmers no se podría realizar de esta manera. ¿Bien? Continúo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Continúo con
esto de que es peligrosamente engañoso, con todas las críticas de Chalmers. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Profe, yo le quiero hacer una consulta. Sí, Mayra. ¿Esta clase la va a subir a su canal de YouTube? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. No, por favor. Entonces, otra de las cuestiones que va a aparecer acá va a ser esto de la variedad de circunstancias. Vieron que dentro de las condiciones aparece la cantidad, ¿sí? Y aparece la variedad. Recuerden, cantidad, primera condición, segunda condición es la variedad para poder generalizar. Bueno, cantidad, variedad. Ejemplo, ¿qué va a decir? Primero voy a enfocarme acá en la cantidad. ¿Cuál es la crítica? ¿Sí? Crítica a la cantidad. ¿Por qué crítica a la cantidad? Chalmers va a decir, pretender que sea un gran número de casos es una exigencia inapropiada. Inapropiada. ¿Cuántas bombas? ¿Sí? ¿Cuántos incendios se necesitan para justamente acumular esta cantidad y ver que los resultados realmente son malos? O sea, ¿cuántas bombas atómicas se necesitan tirar para saber el grado de destrucción masiva que tienen? Con lo cual, con estos ejemplos diría Chalmers, aquí no es aplicable el método inductivo. Otra de las cosas es la variedad. Hay una crítica a la variedad. ¿Por qué? Porque hay algo que no queda claro. ¿Qué no queda claro? ¿Qué se considera como variación significativa, o como nosotros pusimos acá, miren, amplia variedad? Bueno, ¿qué se considera como una amplia variedad o significativa, ¿sí? Variación de las circunstancias, condiciones. Porque esto es muy importante, muy importante. Porque en la amplitud o en esto de que el método inductivo no aclara qué se entiende como amplio, qué se entiende como significativo, uno puede empezar a trabajar en la variedad, ¿sí? Extendiéndola a, ejemplo, a los colores, color de recipiente, ¿sí? La identidad del experimentador, ¿sí? La situación geográfica, ¿sí? Cualquier otra condición o circunstancia puede ser considerada. Bueno, ¿hasta dónde? ¿Qué es lo que va a ser considerado como un condicionante de esa situación? Ejemplo, si el pavo inductivista también tenía que considerar el color del recipiente en el que le servían la comida, también en la variación tomó en cuenta la temperatura de la comida, también consideró si era siempre la misma comida, ¿sí? También consideró, por ejemplo, el estado de ánimo que el pavo tenía al momento de comer,
¿Sí? O sea, ¿siempre estaba bien de salud el pavo? ¿Va a considerar también, no sé, la edad del pavo? La edad del pavo. ¿Sí? ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿Sí? Este proceso, ¿cuánto duró? ¿Es lo mismo que se haya llevado a cabo en el 2019 que en el 2020? Es decir, la crítica, Chalmers critica la variedad y critica la cantidad por estos motivos, ¿no? Con lo cual, aquí, ¿dónde están los límites que puedan determinar mi observación? Porque uno cuando va a observar, no observa cualquier cosa, va a observar algo en particular. Por algo, enunciados singulares observacionales. Entonces, aquí, si bien yo les dije, el método inductivo crea teoría, otra crítica que le hace Chalmers al método inductivo es la crítica, la no consideración de teorías previas. Objetivo es elaborar teoría, crear teoría. ¿Bien? Entonces, si yo voy a establecer una determinación, de la variedad, o sea, ¿qué se entiende por amplio? ¿Qué son diferentes condiciones? ¿Qué es una variación significativa? Para determinar la variedad, yo necesito ¿de qué? De la teoría. Para la determinación de la variedad, es decir, ¿qué voy a observar? Desempeña un papel vital la teoría. La teoría determina, utilizando el propósito, el repetir determinación, determina. La teoría determina, ¿sí?, la observación. ¿Qué voy a observar y cómo? ¿Sí? ¿Qué? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo? ¿Qué voy a mirar? ¿Cómo? Pero, como ya les había dicho, no considera la teoría. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna consulta? Paso a la siguiente. En sí lo que está haciendo Chalmers es una reconsideración del método inductivo. Como sabemos, para Chalmers la mirada que existe sobre el método inductivo no es la mejor. No es la mejor porque desde el vamos, ¿sí?,
¿sí? Desde el vamos, ¿qué es lo que ocurre? Que para el inductivismo ingenuo, bien, recuerden que no existe método que se llame inductivismo ingenuo, lo dice Chalmers, ¿ok? Para el inductivismo ingenuo, esperen que se me tildó. Para el inductivismo ingenuo, ¿sí? La ciencia comienza con la observación. Y la observación, a su vez, es, ¿sí?, la que proporciona una base segura a partir de la cual se puede derivar el conocimiento. Desde el vamos, la crítica pasa por ahí, pero la crítica también va a la objetividad, la crítica va a las condiciones, tanto del sujeto que investiga como la de los enunciados singulares para establecer un enunciado general. La crítica va al principio de inducción, no se puede justificar a la inducción por la inducción misma. Bien. Y, como dice Chalmers, es un método que justamente se ha instalado como el método, ¿no?, como la forma de hacer ciencia. Recuerden también esto que les había mencionado, que el método inductivo se basa en el razonamiento inductivo, ¿sí? Esta característica de que la ciencia comienza con la observación, que el observador es el primer paso del método, por eso todas las características que tiene, ¿no? Órganos sensoriales normales, mente libre de prejuicios, registrar de manera fidedigna. A partir de lo observado, puede establecer enunciados singulares que se refieren a un determinado acontecimiento, estado de cosas en un determinado lugar y en un determinado momento. Bien. Luego puede formular un enunciado universal en base a la sumatoria de enunciados observacionales, pero recuerden que para llegar a ese enunciado general, para lograr generalizar, se deben cumplir las tres condiciones que les había mencionado anteriormente, ¿no? Donde se encuentra la cantidad y la variedad, como principales críticas que va a realizar Chalmers, ¿no? Este enunciado general que se logra establecer va a ser un enunciado que se refiere a todos los acontecimientos de un determinado tipo de cosas en todos los lugares y en todos los tiempos. Y la respuesta que realiza el inductivismo es que el inductivismo dice: nosotros no nos apresuramos para elaborar una conclusión definitiva, sino que nosotros consideramos que es lícito, aquellos que hacen el método inductivo consideran que es lícito generalizar a partir de una lista finita de enunciados observacionales singular, a partir de ellos lograr una ley universal. El método inductivo, ¿sí?, es el método que me ayuda a crear teoría y al mismo tiempo es un método que al crear teoría tiene la capacidad de explicar y también de predecir hechos. Porque es a través de los hechos que logró elaborar una ley o una teoría, un enunciado general,
Y es a partir de esa teoría que elabora el método inductivo que se puede explicar y se puede predecir los hechos. Muy bien, ¿cómo están hasta aquí? Bien, profe, se entendió. Creo que bien.